Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor. Dios les bendiga. Amén. Amén. Con ánimo y con fuerza, que mire, ya la pastora nos está escuchando por ahí, así que Dios le bendiga fuerte a la pastora. Gloria a Dios. Qué bueno, estamos en la iglesia misionera Camino de Santidad de la Winton Churchill 163 en San Juan, Puerto Rico. Aquellos que están fuera, hay gente de fuera de Puerto Rico que nos ven los cultos, ven las predicaciones nuestras. Así que para ellos un saludo a todos los que se conectan y nos pueden ver a través de las redes sociales. Pues qué bueno que están con nosotros a través de las redes sociales. Aleluya. En esta mañana excusamos a la pastora está en días de descanso, cogiendo unos días libres y de vacaciones, disfrutando, ¿verdad? Con su familia y de su aniversario también. Así que pues gloria a Dios, ella está muy bien, pero merecido tiene sus días de descanso, así que por eso no está en esta mañana, pero está muy bien. Pero estamos nosotros aquí alabando y glorificando a nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Y en esta mañana tenemos una visita pues que ya aquí se conoce de tiempo. Yo la conocía también de mucho tiempo. De la hermana misionera y pastora, nuestra hermana Wanda Lozada. Wanda, ven, pasa por acá. Aleluya. Vamos a presentar a Wanda delante del Señor. Gloria a Jesús. Wanda ha sido misionera y pastora, mayormente en España, pero sí que a lo mejor ha viajado a otros lugares. Eso le tocará a Wanda decirlo, testificarlo como Dios tenga para bien a nosotros en esta mañana. Pero gloria a Dios que la podemos tener, gloria a Dios que sus papás les acompañan. Es un privilegio tenerlos aquí en medio nuestro, les amamos. Así que yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Vamos a orar para presentar a nuestra predicadora en esta hora. Aleluya. Los que puedan ponerse en pie, ¿verdad? Hay algunos que todavía no pueden. Tranquilo, usted se queda sentadito. Los que puedan, que se ponen en pie. Vamos a orar. Vamos a presentar a nuestra hermana Wanda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí congregados para alabar y glorificar tu nombre. Gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor, porque tu Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que tú eres un Dios real y está en medio nuestro. Gracias por la clase de escuela bíblica, gracias por el devocional que hemos tenido y hemos cantado y glorificado tu nombre, pero ahora presentamos la parte de la palabra. Presentamos a nuestra misionera y pastora Wanda Lozada, quien ha de traer la palabra. Señor, esa palabra que tú has puesto en su mente y en su corazón para nosotros, cumpla el propósito por el cual se predica en esta hora, Señor. Que tú nos ministres, Señor, a través de tu palabra, que toque nuestras vidas, que tú, Señor, cumpla el propósito por el cual esta palabra se predica en esta hora, aún por aquellos que pueden estar viendo en las redes sociales o vayan a escuchar este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú impacte cada una de nuestras vidas con tu palabra y que tú, Señor, nos hable en esta hora. Tráenos palabra viva a través de ella. Úsala, Señor, para la edificación y para la administración de nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. No se sienten. Nuestra hermana Wanda Lozada. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Dios te bendiga más. Para mí es un placer poder estar aquí. Me siento en casa. Quisiera que se sentaran, pero mis padres no. Así que mis papás se quedan de pie y ustedes se sientan. No están castigados, porque quiero que la iglesia pueda contemplarlos. Mi papá Víctor Lozada del Valle y mi mamá Carmendelia Guadalupe, que en esta mañana me acompañan. Así que doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque los tengo de escuderos. ¿Qué mejor escudero que mis padres? Amén. Gracias, papi. Gracias, mami. Y también pues quiero mandar un saludo muy caluroso de mi pastor, el reverendo Herminio John Parr, conocido, ¿verdad?, entre nosotros como Tito John Parr. Es el pastor actual de nuestra congregación, ya que el pastor Serafín Pérez está en su merecida jubilación, aunque está pastoreando ahora mismo interinamente en una iglesia que necesitaba un pastor, porque el pastor de esa iglesia había fallecido. Pero damos gracias al Señor porque en esta congregación llevamos casi 17 años
con esta iglesia, de los cuales 15 hemos pasado en España. Cumplimos ahora en octubre 3, 15 años de estar en España. Parece mucho, ¿verdad? Algunos me dicen, ya estás aquí en Puerto Rico. En realidad ya inicié mi proceso de transición para radicarnos en Puerto Rico, pero vamos a estar haciendo algunos viajes a España, así que aunque no estamos pastoreando en España, porque la iglesia el 21 de diciembre nosotros salimos y dejamos a cargo a una familia pastoral. El 8 de marzo de este año formalmente se hizo, ¿verdad?, el batón, el traspaso de batón, exacto. No obstante, nosotros seguimos en la misión, así que el hecho de que nosotros no estemos pastoreando no implica que hemos dejado de ser misionera. Como dijo el pastor, yo sigo siendo misionera, solamente que Dios ahora nos está realineando hacia otra dirección, así que seguimos a tiempo completo en el trabajo misionero y hasta aquí, ¿verdad?, podemos decir Ebenezer, nos ha ayudado el Señor. Les envío saludos de mi esposo, quien se encuentra en España. Como todos saben, mi esposo es de nacionalidad uruguaya, así que su estancia en Puerto Rico es muy corta cuando viene, porque no le permite, ¿verdad?, el estar residiendo aquí. Y una de las cosas que estamos haciendo también es el proceso de la residencia, así que por favor estén orando también por mi esposo Ramón para que me atienda aquí en Puerto Rico. Así que les manda un caluroso saludo desde España, ¿verdad? En diciembre él va a venir y estará con nosotros y con mi familia un tiempito y luego tiene que regresar porque él va a estar iniciando su proceso de jubilación, ¿verdad?, para poder entonces, en el preciso momento en que ya nos den el visto bueno para que él pueda entonces radicarse aquí, estaremos en el proceso de ir y venir tanto él como yo, ¿verdad?, porque de los 12 años de casados que cumplimos ahora en octubre, también es la primera vez que nos separamos tantos meses. Ya casi son 4 meses y medio, casi 5. Todavía me falta un mesecito más. El abogado nos sugirió que radicáramos en Puerto Rico cerca de 6 meses o más. Vamos a estar entre visitas y venidas casi 7 meses aquí, lo cual cumple, ¿verdad?, con lo que se establece de mi permanencia aquí en Puerto Rico. No obstante, yo siempre he estado viajando año tras año a Puerto Rico, pero en todo este proceso de residencia, ya desde el año pasado habíamos empezado a tener, ¿verdad?, meses aquí en Puerto Rico para que nos ayudara todo ese proceso. Así que seguimos, ¿verdad?, cumpliendo con lo establecido. No queremos hacer cosas que no son del agrado de Dios. Y le dije al abogado, a mí me gusta ir en transparencia en todos los procesos, y yo digo que el Señor tiene un sentido del humor muy particular, y es que justo en este tiempo, cuando es más fácil hacer la residencia, donde los inmigrantes son tan bien atendidos, tan bien recibidos, no se deportan a su país. Todo esto lo digo con ironía, ¿verdad? Porque ciertamente lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Así que a Dios le plació que empezáramos este proceso durante este año, ¿verdad? Y le vamos a dar toda la gloria a Él. El abogado me dice, Wanda, no te puedo ofrecer garantías en todo el proceso, pero sí vamos a hacer todo lo que nuestra humanidad esté para hacer, para que todo el proceso salga bien. Así que yo le dije que Él haga lo natural, que Dios va a hacer lo sobrenatural. Amén. Y la gloria será de Dios. Así que por eso usted me ve solita hoy, pero no estoy solita, ¿verdad?, porque tengo a mis 2 padres conmigo y pues tengo a mi esposito, mi bebé, que me está viendo allá en España. Sigue siendo mi bebé, pues nosotros no tenemos hijos biológicos, así que él es mi bebé para mí. Amén. Amén. Hermano, estoy enamorada, lo siento, y imagínense, lo extraño, no vea cómo. Durante mi estancia aquí ha sido bien difícil estar aquí, no poder estar con él allá, y le han pasado cosas, pastor, que si me pongo esta mañana a testificar, no predicaría, pero le voy a contar lo último. Hace 2 días mi esposo, tirando la basura en el contenedor en España, empujó para que no se quedara por fuera, sino que pudiera cerrar. Allá los contenedores son bien grandes. Cuando se arroja la basura en España se promueve el reciclaje, pero siempre está el desobediente que decide tirarlo todo por igual. Y aparentemente una de las bolsas que habían tirado a la basura tenía cristal, y mi esposo, al empujar la bolsa nuestra,
se cortó muy cerca de la muñeca, en su mano diestra, la derecha, y se hizo pues una leve perforación, y eso provocó que le cogiera muchos puntos. Tiene como una especie de 7 en la mano. Entonces, de una manera de broma, ahora decimos que es que Dios lo marcó para siempre como propiedad de él. Y otros le decían que era la L, y mi papá ayer bromeando con él le dice la L de Lozada. Y yo le digo, claro que sí, porque tú eres mío y de nadie más. Así que ahora nos reímos, hermanos, pero pues ciertamente le damos toda la gloria a Dios, porque el médico dijo, tuviste suerte porque se te pudo haber lesionado algún tendón o tocar alguna vena importante. Y nosotros entendemos que no fue suerte, sino que fue Dios quien lo bendijo. Amén. Así que este tipo de sustitos, ¿verdad?, nos dan mientras estamos acá, y a veces me dice, mi amor, si tú estuvieras aquí, estuvieras cuidándome, ¿verdad? Y eso me rompe más duro. No sé si pero damos gracias al Señor. Estamos también, ¿verdad?, cuidando de nuestros padres y dándoles honra, porque la Biblia nos enseña que honremos a nuestros padres, no porque quiera vivir muchos años, porque hay una promesa con ellos, sino porque es una expresión de gratitud por lo que ellos han hecho por nosotros, y ahora nos toca a nosotros de alguna manera retribuir. A veces salimos por las tiendas y se me pierde mi mamá, y yo digo, ¿será posible? Ahora me toca buscar dónde anda mi mamá. Y los empleados de las tiendas me ayudan. Mira, esa señora que esa misma es mi madre, mira ella. ¿Verdad? Antes me podía perder yo, pero ahora son ellos los que se me pierden. Pero, ¿verdad?, es una manera de expresar que me da alegría poder compartir con ellos y estar en casa de nuevo junto con ellos. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Saludos a los que nos están mirando a través de las redes. Quiero compartir con ustedes 2 porciones bíblicas que han impactado mi vida, preguntando al Señor que quería que impartiera a la iglesia en esta mañana. Y yo quiero que busque conmigo Génesis capítulo 12, solamente voy a leer el primer verso, y luego va a buscar conmigo el Salmo 126. Amén. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. ¿Lo tiene usted ahí también en su Biblia? No, fuiste muy rápida. Ok, Génesis 12, capítulo 1, es el único versículo. Es un versículo muy conocido dentro del pueblo cristiano, es el llamado de Dios a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Amén. Ahora sí me escucho. Ahora sí. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. En otra versión dice, en el mensaje que Dios le da a Abraham, dice, Dios le dijo a Abraham, deja tu país, tu familia y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Esta es otra versión que se llama así, el mensaje. Me gusta mucho porque es muy gráfica, muy explícita, se utiliza en las misiones, así que por eso lo quise traer, porque es más clarita cuando te dice, deja tu país, deja tu familia, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y me identifico un poquito con Abraham en el sentido, ¿verdad?, de que hace 15 años el Señor bueno, en realidad hace mucho más, que Dios me había hablado acerca de España. En el 2009 fue mi primera incursión en España. Estuve en el sur de España con los andaluces, la comunidad autónoma de Andalucía, y son gente muy hermosa, muy parecida a nosotros los andaluces, pero Dios no puso en mi corazón que ese era el lugar para estar en España. Así que regresamos, estuvimos allí compartiendo con misioneros que Dios llamó a lugares donde no es fácil predicar el Evangelio, y hasta ahí lo voy a dejar para cubrir a estos misioneros. Y luego entonces en el 2011 a Dios le plació el que yo fuera a España, pero entonces a la comunidad autónoma de Cataluña, lo que la gente conoce más como Barcelona, que es la capital. Y la verdad es que yo salí con la intención de estar un año para tener una experiencia misionera transcultural, porque había estado haciendo viajes cortos en las misiones y me había estado preparando académicamente en esa dirección, y le dije al Señor, Señor, me gustaría tener una experiencia no ya de lo que leo en los libros, sino una experiencia mía, con el único deseo de servir en el lugar donde sea plantada, pero también con la intención de fomentar el que misioneros de Puerto Rico pudieran salir al campo.
Puerto Rico siempre se consideró en su momento un semillero de misioneros, donde mucha gente salía, ¿verdad?, de la isla del Cordero a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Evangelistas muy reconocidos salieron de nuestra tierra y plantaron la semilla del Evangelio en el lugar donde Dios los llevaba. Y ciertamente Puerto Rico ha hecho historia desde el punto de vista, ¿verdad?, cristiano en muchas naciones, aunque se le reconoce por otras cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que no podemos sacar es que Puerto Rico, aunque en algunos mapas no se ve, los puertorriqueños sí se dejan sentir en el lugar donde son plantados. Aleluya. Eso hace. Así que a Dios le plació que estuviéramos en este lugar. Vamos a seguir hablando más adelante. En Hebreos 11, el versículo 8, escúchenme a mí ahora, en la versión lenguaje actual dice: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. En mi caso yo sabía que iba para España, pero no sabía qué parte de España era la que Dios quería que yo estuviera. Y si usted ha visto un mapa, España tiene 17 comunidades autónomas. En la actualidad tiene 48 millones de habitantes con la inmigración. Así que pensar en España, en donde Dios nos ubicaría, podemos pensar en muchísimos lugares. Y si vemos en el área geográfica más idónea o muy parecida a nosotros, pudiéramos pensar en las Islas Canarias o también en Andalucía, donde estuvimos en el 2009, porque por alguna razón los canarios, ¿verdad?, y la gente de Andalucía se parece mucho al estilo de personalidad de los puertorriqueños. Cuando yo estuve en Málaga, incluso me crucé con personas que me decían que yo parecía malagueña. Y cuando estuve en Tenerife, me preguntaban que si yo era de ahí, ¿verdad?, de las Islas Canarias. Entendemos que dentro de la historia de Puerto Rico sí ha habido canarios que han llegado hasta nuestra tierra, lo cual Puerto Rico ha sido bendecido por gente de España, y en la actualidad hay muchos españoles en nuestra isla, y a través de la historia, pues ya usted lo sabe, porque fuimos colonizados, ¿verdad?, visitados, vamos a decirlo bonito, por los españoles hace muchos años, y nosotros les reconocemos históricamente como la madre patria. Aunque en la actualidad, ¿verdad?, pertenecemos a Estados Unidos, porque España no se vio como botín de guerra. No obstante, el idioma español sigue hablándose en este país gracias a que España estuvo aquí con nosotros. Así que una de las cosas que Dios nos permitió fue estar allí, y uno piensa, hablar castellano o hablar español es fácil porque estás en un lugar donde se habla la misma lengua. Pues déjeme decirle que no es tan fácil como pensaba. Incluso cuando usted va a Latinoamérica, no siempre hablamos o queremos o tratamos de compartir o comunicar algo, y no siempre se nos es entendido, e incluso a veces puede ser hasta ofensivo lo que digamos, porque en algunos países se dice de diferente manera. Así que ese fue uno de mis primeros choques culturales, el tratar de comunicarme mientras yo salí de aquí, segura, pastor, de que la gente me iba a entender. Lo primero que hice cuando llegué a la casa que nos recibió fue: ¿dónde está el zafacón? Y me dijo: hermana, no sé lo que es eso, pero dígame para qué lo quiere. Y yo le digo: pues para botar la basura. Me dice: no, para tirar la basura está el cesto de basura. Yo le digo: el cesto es lo que usamos para tirar la bola de baloncesto cuando nosotros, ¿verdad? Y como así muchas otras palabras. Y me di cuenta que nosotros los puertorriqueños, aunque decimos que no hablamos inglés, yo soy una de ellas, usamos mucho Spanglish en nuestro lenguaje, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos hablando en inglés sin darnos cuenta. Así que usted se come un sándwich, usted no se come un emparedado. Usted se come un hamburger, usted no se come una hamburguesa. Usted se toma un jugo de China y nosotros allá tomamos un zumo de naranja. No tiene nada que ver con el luchador libre. O sea, son cosas que a veces uno cree que sabe. Usted usa aquí el pan especial cuando usted pide un bocadillo pequeñito. Allá se come un bikini y no tiene nada que ver con el traje de baño. Usted pide un café aquí americano y usted está tomando agua con color, con el perdón de los americanos. Pero aquí a veces pues usted sabe que a los puertorriqueños les gusta el café, que sepa que es un poquito más cargadito, ¿verdad?
Usted pide a un americano en España y en muchos lugares muy parecido a lo que nosotros llamaríamos el café negro tradicional. Entonces, a veces pensamos que nos estamos comunicando, pero hay algunas palabras que impiden esa comunicación. Ahora que estoy en este proceso de transición, a veces hablando con mi hermana, me dice, pero es que tú estás bien española. Porque un día ella llegó a casa y yo estaba fregando el suelo, hermanos. No dije fregar el suelo. Estaba fregando el suelo. ¿Usted ve? El suelo, no el piso, no la loseta. Y ella me dice, y entonces el esposo se me queda mirando y me dice, tú estás fregando el piso. Y entonces de momento yo como que no caía en tiempo y espacio. Y claro, fregar es lo que usted coge con el lavaplatos o el lavavajillas, ¿verdad? Y usted lava los trastes. ¿Ves? Yo tengo que volverme a culturizar de cómo se dicen las cosas aquí. Como el que, por favor, le pedí a la pastora que me dejara un estacionamiento o un aparcamiento. Aquí se dice parking, ¿vale? Y parking, ni siquiera parking. Parking, ¿dónde está el parking? ¿Verdad? Es que muy espanglishado, muy cual, ¿verdad? Así que con esas cosas me topé los primeros días, aparte de incluso llegar a una comunidad donde había tantas nacionalidades y que, incluyendo a mi esposo, había cosas que se decían de una manera y yo a veces preguntaba qué es lo que quieren decir. En la iglesia que tuvimos a bien pastorear, por la gracia de Dios, teníamos mucho, bueno, existe todavía la iglesia, lo que pasa es que quiero ser juiciosa y honrar a los pastores que están, por eso no digo mi iglesia. La iglesia que Dios nos permitió pastorear, hay una comunidad de hondureños y recuerdo que había un hermano que yo lo saludaba constantemente y siempre que lo saludaba, pastor, me decía mucho gusto. Y llegó un momento en que no pude más, le dije, varón, ya yo te conozco, ¿por qué me sigues diciendo mucho gusto? Y me dice, pastora, porque en Honduras se acostumbra cuando uno se alegra de ver a alguien, uno le dice, mucho gusto de verte. Para que usted vea nuestra mentalidad. Y nosotros por lo regular usamos el mucho gusto en la primera vez que conocemos a alguien y no lo decimos más. No sé si porque no nos gusta volverlo a ver o porque pero cositas como esa, ¿verdad? Y bueno, y si le cuento hoy, no terminamos, como dice el pastor, nos da para 2 o 3 días. Palabras que dijimos que para ellos pudieron haber sido ofendidas, incluyendo la dirección donde está ubicada en la iglesia que estuvimos pastoreando. Es una dirección donde en España no es mala, porque incluso hay un pueblo, porque es calle Verga y Boada, hay un pueblo en España que se llama Siria, muy hermoso también, pero para los hondureños es una connotación negativa o otra, ¿verdad? Connotación de ámbito sexual. Así que no lo quise decir para que a usted se le vaya a la mente, sino para que usted entienda que a veces pensamos que nos comunicamos en castellano y no siempre estamos comunicando, porque a veces las palabras se dicen de una manera. Así que si usted nota que yo digo algunas palabras, no es que yo, como dice mi hermana bromeando, estoy más españolizada que nunca. Recuerde que llevo 15 años y uso mucho las palabras de allá y siempre procuro que no sean palabras ofensivas. Así que tranquilo que ninguna mala palabra salga de mi boca, sino la que sea de edificación y de bendición para su vida. Amén. 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 Dios nos invitó a movernos, ¿verdad? Y sin darnos todos los detalles al lugar donde nos llevaba. La palabra realmente fue nuestra lámpara en todo este proceso, porque Dios a través de su palabra fue trazándonos y dejándonos saber que Él estaba presente en la decisión que estaba tomando. Había renunciado a mi trabajo secular, estuve muchos años trabajando, allí conocí, bueno, entre las cosas que Dios me permitió antes de terminar mis estudios, a la que hoy es la pastora de esta congregación, a María Villanueva, fue mi jefa. Ella dice que todavía se acuerda de mí como la chica, ¿verdad? O la jovencita que trabajaba con ella. Yo le digo, sigue pensando así, que yo te use con poder. Y yo le digo a ella que siempre la recuerdo como mi jefa y fue una buena jefa. Así que le doy gracias a Dios. Y salí de allí para estudiar mi maestría en consejería en rehabilitación para personas con impedimento, donde estuve trabajando cerca de 8 años. Una parte estuve en rehabilitación vocacional, otra parte estuve en la Politécnica, otra parte estuve también en la Universidad de Puerto Rico, pero a través de rehabilitación vocacional. Y de ahí salí y dije, Señor, te quiero entregar 5 años de mi vida con mis ahorros. No le puedo decir que salí con una cuenta bollante, pero sí con muchas promesas de personas e iglesias, incluyendo esta, de sostenernos en el camino, y puedo decir que Dios no nos ha faltado
hasta el día de hoy, e incluso en este proceso de transición damos toda la gloria a Dios porque hay todavía iglesias y personas que nos siguen sosteniendo porque entienden que en este proceso de transición yo sigo siendo misionera y yo sigo dependiendo de los recursos del cielo. Así que damos gracias a Dios. Les puedo contar esto como testimonio, como un adelanto en este proceso de la transición. Una de las cosas con las que nos encontramos es que al hacerlo a través de un abogado, y usted me dirá, pero ¿y por qué no lo haces por tu cuenta? Porque todo esto es en inglés. Y como le dije, yo no soy una dotada en inglés. Esto es con inmigración y tú haces algo mal y todo el dinero que tú pagas en las tasas, tú lo pierdes y tienes que volver a invertirlos. Así que el proceso, más o menos, el abogado así nos orientó, saldría como en unos $5,000. Decirle eso a una misionera es como decir, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata y el único que puede darnos ese dinero eres tú. Así que mi esposo con su sueldo, ¿verdad?, que nos ayuda a cubrir algunas de nuestras necesidades diarias, porque no siempre las ofrendas llegan, como les dije, no nos quejamos, es un testimonio que Dios nos ha sostenido, pero en el proceso no les voy a engañar que me hizo tambalear y yo dije, Señor, esto es muy costoso. Lo veía de primera instancia como un gasto innecesario, ¿no? Pero al mismo tiempo Dios ministraba mi corazón y me decía, no es un gasto, es una inversión, porque Dios me bendijo con un esposo y yo quiero a mi esposo bendiciendo la tierra que me dio nacer. Amén. Así que lo primero que el abogado me dijo, mira, son 3.500 mis gracias, honorarios, yo te puedo hacer un plan de pago, pero lo de inmigración tienes que tener 2.500 disponibles, porque inmigración te lo va a ir pidiendo según iniciemos el proceso. O sea que yo tengo una cuenta donde inmigración, en el momento que ellos del proceso, ellos van sacando una cantidad. Sin mi autorización, no con mi autorización. Así que una de las cosas con las que Dios nos sorprendió, y te lo digo rapidito, ¿verdad?, porque esto es mucho para decir, es que alguien nos llamó por teléfono y nos dijo, yo siento de parte del Señor darte los honorarios de ese abogado. Una llamada telefónica, me pidió el número de cuenta y a los 10 minutos yo tenía el dinero del abogado de la Gloria a Dios. Y el abogado ya está pagado. Así que yo sé que hay un refrán que dice, el músico pago no toca bien, pero esto agilizó el proceso y el abogado puso más rápido manos a la obra, al proceso, y le damos la gloria a Dios. Con esto lo que te quiero decir es que Dios una vez más nos confirmaba que no estamos tirando palos al aire, que no estamos haciendo estas cosas sin su dirección, sino que vemos su provisión en el día a día con las cosas que se presentan y le damos gracias a Dios por ello. Yo no les voy a dar los detalles de quién es la persona, pero sí le pedí permiso para dar este testimonio acerca del amor de Dios, ¿verdad? Yo sabía que Dios me estaba invitando a España, pero no sabía por cuánto tiempo. La primera vez que lo hice en el sur, no sentí confirmación de que aquel era el lugar que Dios tenía para mí, pero cuando salí en el 2011, que salí con la intención de estar por un año, ¿verdad?, Dios me cambió un poquito los muñequitos. Salí con el propósito de estar allí y poner al servicio del reino todo lo que Dios me había dado y había puesto en mis manos, porque entendía que cada experiencia de vida y cada conocimiento, tanto secular como ministerial, no es una pérdida para Dios. Cada experiencia de vida, cada recurso que Dios pone a la disposición tuya, Dios lo va a usar. Recuerdo que uno de los misioneros me decía, no hay pérdida con Dios. Amén. Aunque uno piense, ¿para qué me sirve haber pasado por esto? Más adelante a lo mejor alguien va a pasar y tú puedes decirle, así como Dios estuvo conmigo, estará contigo. Amén. Y de eso hay testimonio en toda la Biblia. Gente que nos precedió, que obedeció el llamado de Dios y cómo Dios fue fiel con ellos. Y uno de los ejemplos más claros lo vemos en Abraham, quien dejó su tierra, ¿verdad?, y su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero fue muy obediente, aunque hizo cositas que, ¿verdad?, como el negar a su esposa, no obstante, ¿verdad?, y el aceptar después a una concubina. Pero todo esto, en medio de todo esto, Dios también le dio palabra a Abraham y no lo desechó, porque Dios no está llamando gente perfecta, sino gente sensible a su voz, que una vez se den cuenta de sus errores, rectifiquen y sigan por el camino que Dios les trazó. Gloria a Jesús. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con esa orden una promesa de bendición. Te bendeciré y serás bendición.
a todas las familias de la tierra. Yo no me quiero comparar con Abraham porque yo no le llego ni a los talones, pero una de las cosas que sí me identifico con él es que yo le decía a la iglesia que tuve a bien pastorear, yo quizás no vaya a Honduras, no lo sé, o quizás no vaya a Brasil, o quizás no vaya a Argentina, o quizás no vaya al Perú, o quizás, ¿verdad?, no vaya a Santo Domingo, que me queda muy cerca de aquí, quizás, ¿verdad?, no vaya a muchas naciones, pero Dios tuvo a bien permitirnos pastorear gente de estas nacionalidades. Y recordaba mucho al eunuco que estaba leyendo la palabra y Dios movió allí a Felipe para que le explicara lo que decía esa escritura, y a lo mejor los discípulos no llegaron a Etiopía, pero aquel etíope se convirtió al Señor y llegó al mensaje. Entonces yo creo que Dios nos lleva a lugares y nos presenta personas que cuando sembramos la semilla, Dios se va a encargar de regarla en el lugar donde las plantas. Una de las cosas que Dios me ha permitido durante esta trayectoria es conocer gente que practica en otras religiones y que por respeto no lo voy a decir en las redes sociales. Así que eso ha hecho que desarrollemos lazos de amistad. Y yo le hablo del Dios al que le sirvo. Y le muestro con mis actitudes quién es el Dios al cual le sirvo. Porque a veces decimos muchas cosas, pero nuestros hechos dictan. Y una de las cosas que yo le doy gloria a Dios es que siempre le pedí a Dios que me diera gracia y favor en donde quiera que fuera, para que la gente pudiera recibir el mensaje a través de mi vida. No por lo que pudiera predicar, porque cuando yo llegué a España no me entregaron un púlpito tan pronto llegué. Para eso pasó tiempo, casi 6 meses antes de que yo pudiera predicar. Sobre todo para que ellos vieran mi testimonio, porque además de que era una ministra de la Iglesia de Dios, era una mujer y no siempre le ceden el púlpito a las mujeres en este lugar. Y lo digo con respeto porque ya eso en muchas áreas no es así, pero la realidad es que muchas misioneras amigas me decían, pero ya tú estás predicando. Y yo digo, uy, yo me encontré tarde, 6 meses después. Yo tenía amigas que llevaban años y no le habían dado nunca el púlpito un domingo en la iglesia. Dios nos permitió enseñar, Dios nos permitió dar consejería, Dios nos permitió llevar a la gente a las aguas bautismales, pero eso fue gracia de Dios. Amén. Conocer, ¿verdad?, una casa de acogida de hombres que salieron de las drogas y el alcohol, y allí poder hacer una pastoral y un seguimiento. A algunos de estos hombres aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y fueron bautizados. Pude trabajar en un banco de alimentos, en una obra social que me permitió conocer a la comunidad, y a veces salía caminando y saludaba a la gente, y siempre yo tengo por costumbre, y no lo quiero decir así porque suena como si no tuviera validez, pero tengo muy marcado en mi vida decir Dios te bendiga. Y donde quiera que usted me vaya a ver, usted va a ver que yo le voy a decir Dios te bendiga. Y no lo digo por el hecho de que es algo costumbrista, ¿verdad?, porque lo dije así y lo dije mal, sino por el hecho de que realmente cuando usted dice Dios te bendiga, usted está pidiendo la bendición de Dios sobre la vida de esa persona. Así que en España lo hacía con mayor énfasis, el hecho de que cuando camino digo Dios te bendiga, y me pasaron muchas situaciones, y hay una que quizás ya le he testificado aquí, pero para propósito de las redes. Recuerdo un día que fui a allá se dividen las áreas, ¿no? Está la panadería, todavía eso existe, ¿verdad?, la frutería, la herboristería, que es donde se venden plantas medicinales, que ahora están muy de moda, si pudiéramos llamarlo así, pero que también es algo que es bueno para el cuerpo, para no tomar tanto medicamento. Y en un día que fui a saludar a la dueña de la herboristería, porque hemos hecho una amistad así de comprar, yo le digo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y ella me saluda y me dice, bien, ¿y tú? ¿Cómo está tu mamá, tu papá? Porque imagínense, ya desarrollamos hasta amistad. Y recuerdo que había una señora justo al lado y dice, ay, por favor, dime lo que le dijiste, hermano. Y yo digo como 10 palabras por minuto. Yo decía, ¿qué de todo lo que te dije quieres que te diga? Y me dice, lo primero, el saludo que le diste a la dueña del local. Y yo digo, ay, claro que sí, Dios te bendiga, le dije. Y la mujer comenzó a llorar. Y dice, y hermano, me da sentimiento porque a veces usted no sabe cómo una palabra, una palabra puede ministrar en el corazón. Santiago dice que con la lengua podemos destruir, porque es un miembro difícil de controlar, pero cuando la sujetamos a Dios, podemos bendecir a que está delante de nosotros. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos para bendecir. Amén.
Y comenzó a llorar y me dice la dueña del local, ella hace poco perdió a su familia, a su mamá, y está muy, muy conmovida, ¿verdad? Muy, muy vulnerable. Y en ese momento, ¿verdad? Comencé a orar dentro de mí, no me atreví a llegar al punto de pedirle, ¿verdad? Orar por ella, pero le dije, claro que sí, hay un Dios que te ama y quiere bendecir tu vida y ayudarte en este proceso. Y ella dice, cuando tú hablaste, no sé cómo explicarlo, pero yo sentí que algo bajó del cielo y cayó sobre. Dios nos envía a sembrar la palabra. En el Salmo 126, que quiero que lo busquen conmigo, es el Salmo que yo hice mío como parte del llamado a las misiones. Y es con el que hago regularmente mi boletín. Los que han recibido mi boletín saben que el boletín nuestro, aunque no está patentizado, dice sembrando la preciosa semilla. Y lo traje de este verso bíblico, así que no es mío, es de la palabra. Y voy a leer los últimos dos versos del Salmo 126. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus raíces. Estudiando este pasaje, hablaba con mi esposo y me decía, ese pasaje probablemente fue cuando el cautiverio de Babilonia. La realidad es que estudiando me di cuenta que no hay algo establecido como tal, de que fue precisamente escrito porque no determinan quién lo escribió. Lo que queda claro que el que lo escribió era un judío, porque la forma como lo redacta y de lo que habla es de algo que vivió el pueblo judío. Pero por otro lado, escudriñando, ¿verdad?, la palabra de Dios y a través de los comentarios, encontramos que cuando el texto habla acerca de la cautividad, también puede hacerse referencia cuando usted está cautivo por causa del pecado. Y la palabra de Dios, ¿quién es la palabra? Cristo, el verbo, ¿verdad?, que se encarna, que habita en nosotros. Cuando Él viene a tu corazón y al mío, nos libra del cautiverio en el que nos tenía el pecado. Así que tú y yo ahora somos pecadores redimidos, porque aquí el que los santifica es Dios. Y usted no es santo por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Amén. Así que si Dios me ha santificado, si Dios me ha redimido, si yo siento libertad, si Dios se ha cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría, si Dios es el que enjuga mis lágrimas, si Dios es mi paz, si Dios es mi pan, si Dios es el agua que sacia mi ser, si Dios es el que me consuela y me fortalece en los tiempos de adversidad, si yo me siento segura porque tengo un refugio eterno en Él, ¿por qué no compartir esa semilla con aquel que no conoce? Amén. Gloria a A Dios. lo mejor usted piensa, y mucha gente erróneamente piensa, que yo tengo que ir a un seminario teológico para hacer la misión, o para predicar, o para hacer estudios bíblicos. Ciertamente es bueno educarse y tener herramientas, pero la letra mata, el espíritu vivifica. La gente puede tener mucho conocimiento y no siempre saber transmitir. Y hay gente que es muy educada, pero no pone su educación al servicio del reino. Y eso lo vemos en todas las ramas de estudio. Usted puede tener un doctor que es una eminencia en términos de su especialidad, pero en términos de su relación con el paciente, tú allá y yo acá. Así que será buen doctor, tendrá una buena profesión, generará buenos ingresos, pero no se relaciona con su paciente. Pero también puede tener doctores que también pueden ser reconocidos, no voy a menospreciar eso, pero es un doctor que cuando usted llega le llama por su nombre porque se acuerda de tu nombre. Amén. Y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en ese proceso que estamos viviendo? Sí, eso es un doctor que se relaciona con su paciente. Amén. Así tiene que ser el creyente. Yo me tengo que relacionar con la gente. Y una de las formas en las que tú y yo podemos llevar el evangelio es a través de nuestras experiencias de vida. El salmista está diciendo que los que sembraron con lágrimas, con regocijo serán. Y una de las cosas que te da más victoria y más fuerza en tu testimonio es el que tú puedas decir que en medio de la adversidad Dios te puso en un lugar seguro. Que tú puedas decir, de momento viví momentos de escasez, pero Dios me suplió en medio de ellos. Una de las cosas que yo aprendo de la vida de Abraham es que no solamente obedeció el llamado de Dios
es que Abraham, donde quiera que iba, levantaba un altar a Dios. Amén. Una de las cosas que hizo Abraham de manera inmediata, una vez Dios le dijo que fuera, ¿verdad?, esa tierra que él le iba a mostrar, fue que levantó un altar. Usted sabe que a mí me gustan los significados de los nombres. Abraham significa padre, y Abraham, padre de muchedumbre. Con una esposa estéril, uno pudiera decir que ese sentido del humor es de Dios cuando tiene una esposa estéril. Pero ahí estriba que es Dios quien llama y no los hombres, porque Dios honró el nombre de Abraham y le dio un hijo, Isaac, aunque todos sabemos que también está Ismael. Pero ciertamente el hijo de la promesa, el hijo del pacto, que significa risa, ¿verdad? Porque Sara se rió cuando dijo, yo en mi vejez voy a quedar embarazada, pero ¿tú de qué estás hablando? Porque así es Dios. De lo imposible hacer las cosas posibles para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Y la Biblia registra que Abraham hizo todo cuanto Dios le dijo, pero Abraham no olvidaba quién lo llamó. Y levantaba altar a Dios, incluso el altar del sacrificio, donde Dios le pidió que le entregara a su hijo. Y una de las cosas que yo aprendo en el camino o en el campo misionero es que ciertamente, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, que el trigo tiene que caer en tierra y morir para poder llevar fruto. Y a lo mejor usted dice, pero ¿cómo es eso de morir, verdad? Si usted lo trae de manera simbólica a la vida cristiana, la Biblia nos dice que tenemos que morir cada día a nuestro yo para que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Y una de las cosas que nos pasa en nuestro transitar cristiano, no solamente en la vida del misionero, es que hay momentos de lágrimas, hay momentos de dolor, hay momentos de luchas, pero Dios está diciéndonos que aunque estés pasando por el valle de la sombra y de la muerte, como dice el Salmo 23, Dios promete estar contigo. Y que su vara y su callado te van a infundir aliento. Y son en esos momentos donde Dios se hace más tangible y más real en nuestra vida. En los momentos del sequedad, en los momentos de la escasez, usted ve al Dios de la provisión. En los momentos en los que usted dice, Señor, ya no puedo más, usted ve a Jehová Shalom trayéndote paz. Son los momentos en los que Dios se revela de una manera magistral en nuestras vidas y te deja saber que Él es el Dios que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa promesa nos encanta, pero si usted lee los versos que anteceden a esa maravillosa promesa, dice, id y haced discípulos a todas las familias de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Todo eso usted se lo sabe. Y entonces, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo, Wanda, creo que es una promesa condicionada a que yo estoy contigo en tanto y cuanto tú andes conmigo. Amén. Porque Dios no puede estar con alguien que no le honra. Porque Dios no honra a los que no le honran a Él. Ayer me levanté temprano y tuve un tiempo de oración al Señor y le decía, Señor, el abogado está en silencio, no me ha dicho nada, dame una señal, dame una lucecita en el camino, déjame saber, porque la gente te pregunta, ¿no? ¿Y cómo va eso? Y eso tarda. Y hay gente que se para al lado tuyo y te dice, mi hermana se tardó como 2 años y todavía no se lo han dado. Y yo digo, Señor, reprendo su testimonio. Sí, porque una vez tiene que saber lo que escucha, ¿no? Y yo eso no lo hice. ¿Verdad? Pero mientras estaba mirando un momento dado mi celular, encontré a alguien que es una persona muy reconocida en las redes sociales y decía, yo quiero abrir este sobre, y cuando abrió el sobre no es creyente, no sé cuál es su nivel de fe, pero mire lo que él dice, abre el sobre y dice, aquí está mi tarjeta de residente permanente. Aleluya. La saca, ¿verdad? La tapa y la saca. Y dice, esto me lo dio Dios. Amén. Y yo quiero honrarle a Él. Se lo pedí a Él con todo el corazón y fue Dios quien me lo dio. Se lo envié rápido a mi esposo y nos reíamos y decíamos, aún las piedras hablan a nuestro corazón. Dios está en control y será Dios quien nos dé la residencia de mi amado esposo. Dígame amén. Amén. Así que Dios me envió solita a España y sabía que yo iba por 1 año, pastor. Pero me bendijo en el 2014, yo me fui en el 2011, con un esposo, así que ya no somos 1, sino que somos 2, llevando la preciosa semilla. Qué bueno verle la obediencia y bendición.
bendición. Amén. Amén. No se vaya para el campo misionero porque Dios le va a dar un esposo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que Dios me bendijo con un esposo. Y me bendijo con una familia de la fe. Y quizá usted, mire, hay personas que cuentan las situaciones dolorosas y difíciles en el campo misionero. Yo no le voy a decir que todo fue rosas, porque las rosas también. Pero no tengo por costumbre, yo a veces me evaluaba y decía, yo no tengo por costumbre decir las experiencias duras o difíciles, a menos que sean experiencias para testimonio. Pero hablar mal, quizás en un momento determinado algo no me gustó y lo hablo con mi círculo íntimo, ¿no? Como manera de ventilar lo que me está pasando, pero no acostumbro desde un púlpito a hablar de cualquier situación negativa que haya pasado. Y he escuchado a muchos misioneros hablar de quizás las experiencias negativas, y yo respeto a los que la han vivido. Yo no estoy diciendo que yo la he vivido mejor que nadie, pero sí me cuido de testificar lo bueno que Dios ha hecho. Amén. Porque para mirar lo malo cualquiera lo puede hacer, pero escudriñar y escarbar para sacar lo bueno, eso conlleva reflexión y eso conlleva trabajar y meditar. Y esto permite que Dios nos ayude en ese proceso. Así que mientras preparaba este sermón, yo decía, Señor, han habido momentos duros. Me preguntaba en una iglesia, ¿cuál ha sido tu momento más difícil allá en España durante estos 15 años? Y la verdad, les confieso que cuando me lo preguntó, dije, pues no sé. Porque han habido momentos, pero ni uno más duro ni otro más. Porque es que no lo tengo registrado como si hiciera una lista de Shane Mai y este día me pasó esto, y este día me hicieron esto otro. No, mis devocionales, yo tengo por costumbre, ¿verdad?, escribir lo que me pasa, le hago una carta a Dios y le digo todo lo enojada que estoy por la situación. Pero eso es entre Dios y yo. Y entonces cuando ellos me preguntaban, la verdad es que le dije, mira, no te puedo decir cuál fue el día más feliz en España, y algunos me miraron porque ya todo el mundo pensó, ni la boda fue el día más feliz de su vida. No es que no fue feliz. Obviamente vi a Dios supliéndome todo. Mire, hermano, hasta el vestido de novia me lo regaló Dios. Además de mi esposo, me regaló el vestido de novia, me regaló la luna de miel, todo me lo dio Dios y a Él le doy toda la gloria. O sea que yo he visto a Dios en el proceso. Pero dentro del proceso de las misiones, una de las cosas más difíciles, si pudiera llamarlo así, es los procesos de pérdidas o de duelos de personas significativas, tanto en el campo como fuera del campo. Gente que murió, evidencia de ello la tienen ustedes con Madeline, que era mi mejor amiga, y que le doy gracias a Dios que estaba en Puerto Rico cuando ocurrió y pude estar aquí y despedirla, porque es difícil estar en el campo y que alguien significativo muera, y yo no estoy a 1 hora de aquí en un avión, o 2 horas, yo estoy a 9 horas de aquí en avión, y dependiendo si hago transbordo, puedo tardarme hasta 17 horas antes de llegar a Puerto Rico. Entonces, no es tan fácil coger un avión y decir me voy, ¿verdad? Y para mí esos han sido los momentos más difíciles en términos de no poder estar con los que amo y llorar con ellos esas pérdidas. Pero en el campo también he experimentado pérdidas. Y en el campo, me decía una amiga misionera, a veces en el campo no es que ames más a las personas, pero lo lloras más, porque esas personas se convirtieron en tu familia. Y lo lloras más en el sentido, no porque, como les digo, lo ame más, sino por el hecho de que llenaron de alguna manera un espacio transitorio, claro está, porque nadie va a sustituir a mis seres queridos, sino alguien va a estar de alguna manera supliendo la necesidad de tener esa familia. Y en el campo misionero este año tuve la experiencia de que la Dolores, la que ustedes algunos conocieron cuando yo ya hablaba de la Dolores, una andaluza que bendijo mi vida permitiéndome estar en su casa, y una de las culpables de que hoy esté casada con Ramón, me decía, niña, yo con 20 años le daba una oportunidad sin morir. Y estuvo en mi boda, murió este año en octubre 17. Y ella siempre me decía, pastor, tú no te vas de España hasta que yo me muera. Y yo le decía, no me hagas eso, Dolores. Porque ella decía, yo con mi poquito saber, yo oro al Señor. Y yo digo, ay Señor, por favor, no le tomes en cuenta porque esta mujer va a durar muchos años y yo no sé cuándo me voy de aquí. Pero lo decíamos, ¿verdad?, de manera de broma. Y días antes de decirle mi decisión,
que yo regresaba a Puerto Rico, ella muy tranquila me dijo, si es tiempo de volver, pues yo voy a estar tranquila porque yo le doy gracias a Dios por el tiempo que te permitió estar cerca de mí. Ella me quería como una hija. Mis papás estaban muy tranquilos porque yo tenía una mamá andaluza que me cuidaba mucho, además de mi esposo. Y lo que yo no sabía era que Dios le iba a placer llevarse a la Dolores. Y me dolió mucho. Pero me di cuenta que la relación con ella fue una bendición para su familia. Porque una de las cosas que Dios me permitió fue estar con ellos. Y que Dios me permitió estar en España, porque acuérdense que estoy en la transición de ir y venir. Estar en España en el momento del funeral. Y ella siempre me decía, yo quiero que tú hables en el funeral. Y ese día mi familia toda va a estar en la iglesia. Lo que no han hecho en toda mi vida los voy a obligar, porque allí yo quiero que pongan mi fe. Así que el pastor muy amablemente se dio el espacio, que era su pastor también, 2 de sus pastores, y la llevaron a la iglesia y allí estaba como este lado así, lleno de toda su familia. Y yo le daba gracias a Dios por la vida de la Dolores e incluso le dije a su familia, gracias por prestarme a su mamá, por permitirle a ella ser su mamá. Hubo momentos incluso en que sus hijos sentían hasta celos, ¿verdad? No en mal sentido, sino que decían, ella siempre habla de su niña y de su niño, porque ella se le olvidaban los nombres, así que yo era su niña y mi esposo era su niño. Y yo me la llevaba, mi mamá nos visitó en varias ocasiones y nos la llevamos a las 2 y a pasear y compartíamos y ellas hacían travesuras juntas, había que velarlas. ¿Verdad? Mi papá también la conoció y la verdad es que la Dolores era un ser humano hermosísimo que Dios me permitió conocer y su pérdida realmente me dolió. Pero fue este año donde Dios nos inquietó a entregar la congregación que pastoreamos por mi salud, que se ha estado deteriorando bastante. Yo tengo un problema con mi rodilla, hoy ando con el bastón. Y porque el estar continuamente yendo y viniendo en estos últimos 2 años, donde también perdí a 2 de mis tías en el proceso, que me obligó a estar más tiempo aquí y estar pendiente de la salud de mi mamá, pues entendíamos que ya era el tiempo de que la iglesia tuviera una familia pastoral que pudiera estar con ellos siempre. Porque un pastor no debe ausentarse 1, 2, 3 meses de una iglesia corrido, porque afecta a la congregación. Así que una de las cosas que yo puedo decir hoy que sí ha dolido mi corazón es haber entregado la iglesia. No porque me duele haberla entregado, sino por el significado. No la iglesia, la familia. Porque ellos se convirtieron en mi familia. Así que me ha dolido, todavía lo estoy llorando y a veces hablo y me da sentimientos. Me ha dolido mucho y extraño muchísimo a la congregación que pastoreamos. Fueron 8 años que estuvimos pastoreando esta iglesia y le doy gracias a Dios porque he llorado mucho, pero también he visto el fruto de nuestro trabajo. Y muchos de estos miembros de esta iglesia en la actualidad son nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, y nos visitan a nuestro hogar. Hace unos días uno de los jóvenes de la iglesia me escribió y me dijo, pastora, me voy a cuidar a su esposo. Y se quedó con mi esposo un fin de semana. Y así le puedo decir de muchas personas, ¿verdad?, que de una o de otra manera se sintieron muy ministradas o edificadas por nuestro testimonio en aquel lugar. Y no lo digo con pedantería, esto quiero, ni tampoco es falsa humildad. Porque ¿sabe qué pasa? A mí me cuesta mucho hablar de lo que Dios ha estado haciendo conmigo en España. Porque a veces pienso que suena como orgullo, que me estoy poniendo medallas en el pecho por la tarea que Dios en su misericordia nos permitió hacer. Y también es bueno recordar que muchas de esas cosas nos costaron lágrimas. Recuerdo que hubo semanas y días donde llegaba a casa llorando y le decía a mi esposo, no sé si lo estoy haciendo bien, si esta gente realmente va a amar a Dios como yo lo amo, si esta gente va a entender la palabra, si va a amar la palabra. No sé si lo estoy haciendo bien, pero le pido a Dios con todo mi corazón que ellos amen la palabra y honren a Dios. Cuando salí de la iglesia les dije, por favor, yo quiero que ustedes amen y respeten a los pastores. No son igual a mí, habrá muchas cosas diferentes a mí, pero denle la oportunidad de ser pastoreados por él. Porque siempre van a recordar, porque Wanda y Ramón somos nosotros, o sea, no debe haber una réplica pastoral. Siempre debe haber, ¿verdad?, el corazón abierto a esas nuevas experiencias. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque por lo menos no he tenido noticias
de que alguien se haya ido por la puerta de emergencia porque no le gusta el pastor o la pastora que está pastoreando la iglesia. Y me dicen a veces, pastora, usted nos enseñó que quien murió en la cruz fue Cristo y que a Él tenemos. Entonces ahí tú te das cuenta que sembraste con lágrimas, pero hay gozo en mi corazón al saber que están allí, que hay un grupo de líderes sirviendo al Señor, que hay familias que aman a Dios, que hay jóvenes que quedaron marcados por nuestro testimonio y que de una o de otra manera, aunque en momentos hubo lágrimas y pensamos que no estábamos haciendo todo lo que queríamos hacer, porque yo quiero hacerlo todo, hermano, yo tengo un problema, yo quiero hacerlo todo. Pero yo entendí en el campo misionero que el único que puede hacerlo todo es Dios y que yo simplemente soy un instrumento y que tengo que a veces quitarme para que Dios use a otros y levante a otros. Amén. No porque menosprecie que otro lo pueda hacer, sino porque es como decía el pastor con Saúl, ¿verdad? Saúl a veces quería hacerlo todo y había momentos en los que tenía que reconocer que esta tarea le toca a otra persona. Y hay momentos en los que también tenemos que echarnos hacia atrás para que otros puedan crecer. Y esa fue una de las cosas que fue para mí una gran lección, porque teníamos que entender que aunque no lo iban a hacer igual que yo lo hice, lo iban a hacer, pero el resultado sería bueno. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que el resultado sea bueno. Amén. ¿Está aquí conmigo o ya lo aburrí? Amén. Amén. Un camino que Dios nos ha brindado, ¿verdad? En este tiempo es el hecho de que Dios nos ha abierto puertas para llevar las buenas nuevas de salvación a diferentes lugares. Mi esposo me decía en estos días, yo le doy gracias a Dios porque ciertamente es una bendición las redes sociales, porque yo veo a mi esposo todos los días a través de un celular o del ordenador, a través del WhatsApp, ¿verdad? O a través del FaceTime, que nos permite vernos cara a cara. A veces yo le digo, mi amor, no siempre te puedo ver porque estoy a veces en las tiendas o estoy en la calle y eso consume mucha internet y mucha batería. Pero él dice, no, pero yo quiero verte, aunque sea 5 minutos, ¿verdad? Y él expresa de manera distinta y cada vez que pasaba un mes, yo ese día, hermano, me ponía hasta de mal humor, si no lo veía yo. Y me decía, yo sé que ya hoy se cumple un mes más, mi amor, yo te voy a ver, ya mismo te llamo, ¿verdad? Y le digo todo esto porque sí hay lágrimas en el proceso. Y estamos sembrando en los lugares donde Dios nos permite estar. Mi esposo, Dios lo está usando de manera hermosa en su escenario laboral. Ayer está llevando la palabra en el corazón de la gente. Está incluso convidando gente a congregarse en la iglesia. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y quizás usted se lleva años orando por familiares para que se conviertan a Cristo. Mire, no ore para que usted lo convierta a Cristo. Deje que el Espíritu Santo lo convierta. Usted dé testimonio del amor de Dios. En estos días tuvimos la virtud de cuidar a una prima nuestra y me la llevaba, ella se iba conmigo a todas partes, era como un ramito. Y me la llevaba, le digo, voy para la iglesia, me voy contigo. Y así seguimos, ¿verdad? Y ella quedó tan conmovida que ella decía, realmente me sentí amada por ustedes como familia. Llevamos años que no compartíamos como compartimos estas 2 semanas. Y su hija lloraba y decía, gracias por cuidar de mi mamá estas 2 semanas porque su hija tuvo que hacer un viaje y nosotros la cuidamos. Y tú dices, quizás no me senté y le dije, busca a Cristo. No, ella está buscando de Dios, en la religión que practican. Pero Dios se revela al corazón de los hombres. Así que yo les testificaba de quién era Dios en mi vida. Y yo sé que esa semilla quedó sembrada. En su momento Dios le dará el crecimiento para que ellos puedan dejar que Cristo se entrone en su corazón de la manera que nosotros lo hemos conocido, porque esa es nuestra oración. Irán andando y llorando. Es una acción. Ir, andar, llevando ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice que en un momento determinado, Lucas 14:23, el Señor dice, persuádenos a entrar, fuérzanos a entrar, cuando está hablando de un banquete que fue preparado. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos que persuadir a la gente acerca del amor de Dios. Comparte la preciosa semilla. Dile al Señor, hubo momentos en mi vida que han habido llantos y lágrimas. Y esto es importante y te lo quiero dejar. Y si después usted se olvida del sermón y de lo que yo compartí, esto no quiero que lo olvides.
No se trata de sembrar cuando todo está bien. Se trata de sembrar aún en medio del dolor. Porque Dios es el Dios que te consuela. Dios es el Dios que te da paz. Dios es el Dios que te provee. Y es en medio de tu dolor que verán esto mucho, como dice el salmista en el Salmo 40. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. ¿Ha escuchado el Salmo 23? El 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, escuchó mi clamor, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso nuevo en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si Abraham Dios lo prosperó y lo bendijo en todo su andar, fue porque confió en Dios, aún sin saber a dónde lo llevaba, aún sin saber cuál sería la experiencia que tendría. Confió en que Dios estaba con él por el camino que le invitó a transitar. Las experiencias difíciles son oportunidades en las cuales Dios quiere mostrar su poder en tu vida y ser testimonio para el que te está mirando. Este salmo ciertamente es una intervención directa de Dios que nos invita a que veamos que nuestras realidades de angustia, de cautiverio, son escenarios en los cuales Dios quiere glorificarse, restaurar, libertar, sanar nuestra vida, y que su compromiso con su obra salvadora continúa en nosotros y a través de nosotros. La suerte de la gente cambia con la manifestación de la gracia divina. Seguimos sembrando en las vidas, sigamos orando por aquellos que llevamos años orando. A su tiempo verás que no ha sido en vano tus lágrimas y tu esfuerzo, porque Dios honra al que le honra. Sigue compartiendo el Evangelio y testificando allí donde has sido plantado, en tu escenario laboral, en tu vecindario, con aquellos que comparten día tras día el mensaje de salvación. Este salmo me recuerda que la construcción del reino de Dios solamente es posible promulgar la esperanza, la misericordia y la justicia cuando sembramos, cuando nos esforzamos, y esa constancia probablemente traerá lágrimas, traerá dolor, pero veremos el fruto de nuestro trabajo. Quizás no lo disfrutemos y lo disfrutará otro, pero eso será suficiente para saber que fuimos fieles en lo que Dios nos puso en nuestras manos. Sigamos siendo diligentes, sigamos dando testimonio. No temamos, hermanos, es la fuerza alcanzada y multiplica al que no tiene ninguna. Dios cambiará y continuará cambiando tu tristeza en alegría. El Dios que llamó a Abraham es el Dios que nos llama hoy y te dice: yo te estoy bendiciendo para que seas bendición a todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. No siempre Dios nos dará todo el plan, pero sí caminará con nosotros si le obedecemos. Amén. Tú y yo no estamos solos en la misión que Dios ha puesto. Quizás ahora no tenga España, ¿verdad?, como un sitio de residencia, pero no significa que España ha dejado de ser un punto misionero. Creo que con todo lo que Dios nos ha permitido obtener, incluyendo la nacionalidad española, es algo que ha marcado mi vida y que seguiremos siendo España, llevando obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. No olvides mantener un altar a Dios, porque solo su presencia trae descanso. No olvides que habrá momentos en los que tendrás que renunciar, entregar, sacrificar. Habrán pérdidas, duelos, llanto, pero también habrá alegrías. Que aunque pensemos que hay cansancio, hay momentos en los que Dios parece que no está. Dios sigue trabajando a través de nosotros e incluso sin nosotros, pero gozamos del resultado. El dolor en ocasiones será nuestra siembra, pero el gozo será nuestra cosecha, porque hicimos lo que se nos ordenó hacer para la gloria de Dios. Los dones y el propósito de Dios son irrevocables. Dios sigue llamando obreros al campo. Dios sigue confiando en que la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón la compartiremos con otros que no le conocen. Él es la semilla que ha sido labrada en tu corazón y en el mío,
para que la compartamos con aquel que no conoce. Tu salud, tu sustento, tu familia, tu ministerio, todo eso está en las manos de Dios. Pero recuerda que fue Dios quien te lo dio para su gloria. Nada puede impedir tu servicio a Dios. No se trata de yo voy a hacer la obra de Dios y tú te quedas en casa orando por mí. Mira, una de las cosas que realmente yo le doy gracias a Dios es que cada vez que yo salgo a un sitio a predicar, mi esposo me llama y me dice, vamos a orar juntos. Oramos todos los días juntos. Pero siempre que voy a predicar le gusta orar antes. Y si en un momento dado no tuvo la oportunidad de llamarme, lo dejé en casa orando, hermano, aleluya. Yo creo que nunca he orado tanto. Y cuando llega me llama y me dice, ¿cómo te fue? ¿Qué hizo Dios en aquel lugar? Así que damos gracias a Dios porque Dios nos pone gente a nuestro lado que nos ayuda y nos cubre en oración. Porque no estás solo en tu andar, en medio de este proceso de retorno, hermanos. No les voy a decir que no he llorado porque hay días que lloro. No lloro mucho para que mis papás no me vean, pero ellos saben que sí. Extraño a mi esposo muchísimo. Nunca me había separado tantos meses de él. Y no porque tengo una dependencia emocional de él, porque siempre le he dicho a mi esposo, el día que tú seas un estorbo para que yo le sirva a Dios, oro a Dios para que te llame a su presencia. Eso es broma, eso es un chiste que me mandó a mí. No, oro a Dios, ¿verdad? Para que Él no se estorbe mi caminar. Pero yo no voy a dejar de hacer la voluntad de Dios porque tú te pongas en el medio. Yo siempre le digo a él, recuerda que mi primer amor es Dios. Y tú me conociste teniéndolo a Él como el primado en mi vida. Si quieres caminar, caminaremos juntos, pero siempre poniendo a Dios como nuestro centro. Incluso cuando nos casamos, nuestro texto fue ese, ¿verdad? El cordón de 3 dobleces es difícil de romper, porque el centro de ese cordón es Dios en nuestra vida. Así que, amados, yo le doy gracias a Dios y a esta iglesia, porque ha sido una de las iglesias que me ha estado apoyando económicamente, que me ha estado cubriendo en oración por muchos años. No dejen de seguir orando por nosotros. Seguimos necesitando la oración, sobre todo en este proceso de transición. Estaré visitando a mi esposo en el mes de septiembre a mediados y quiero estar con él en nuestro aniversario de boda. Cumplimos 12 años de casado y ese mismo día cumplo 15 años de estar en España. Los hermanos de España y los pastores me están esperando, ellos quieren que me quede allí. Los que están aquí quieren que vuelva para acá y Dios me quiere donde Él quiere que yo esté. Pero le doy gracias a Dios porque hemos dejado un buen testimonio en aquel lugar, somos amados por las personas y para mí eso es mi mayor victoria, ¿verdad? El saber que no me voy de aquel lugar porque la iglesia no me quiso y pidieron un cambio pastoral. Me fui amando la iglesia la entregué sabiendo que me ama. Estamos en un lugar donde tenemos muchas amistades que estamos sembrando el evangelio y quizás algunos no veamos todo el proceso terminado, pero no por eso vamos a dejar de seguir sembrando la semilla del corazón de Dios en el corazón de los demás. Quiero que te pongas de pie en esta mañana, no quiero ser más extensa ni añadirle más. Hay un videito que quiero compartir con vosotros al final, es parte de lo que Dios nos permitió hacer en este último año. Así que no se vaya por favor sin el video, le voy a pedir al pastor que tenga bien, ¿verdad?, cerrar esta parte. Amén. Jesús. Vamos a orar, vamos a cerrar las redes, pero queremos orar por los que están en las redes sociales y nos están viendo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tu palabra ha ministrado mi vida. Tu palabra, Señor, me ha tocado mi corazón. Yo te pido ahora que vengas, Señor. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que he pecado contra ti. Necesito, Señor, que tú me limpies de todo pecado, que tu sangre me redima de todo pecado. Y te acepto, oh Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Y, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te damos gracias por todos aquellos que están en las redes. Bendíceles, Señor,
Y donde quiera que esta palabra llegue, Señor, que cumpla el propósito por el cual se ha predicado en esta hora. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Los que están a las redes, hasta el próximo domingo. Dios les bendiga.